Bueno, el tema que me toca dar hoy es anestesia regional en tórax. El objetivo, digamos, principal de la anestesia regional en el tórax es alejarse un poco del neuroeje para evitar las complicaciones y lograr una adecuada analgesia postoperatoria. Y sería como una alternativa a la analgesia o anestesia peridural. Los bloqueos de tronco tienen como característica común la búsqueda de los espacios anatómicos que están entre las fascias, que permiten una administración correcta de una solución con anestésicos locales, y entre esas fascias van a estar los nervios periféricos, y el anestésico va a difundir en el espacio y hacia los nervios, bloqueándolos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta principalmente es, bueno, en este caso la inervación de la pared torácica y abdominal, y bueno, la exploración con la ecografía, más que nada para permitir el desarrollo de estas técnicas o mejorar otras que antes se hacían a ciegas, digamos, solamente con reparos anatómicos. En cuanto a la inervación de la pared torácica, va a estar dada fundamentalmente por los nervios espinales torácicos, una vez que salen del agujero de conjunción. Estos nervios se dividen en una rama posterior y una rama anterior. La rama posterior va a inervar lo que son las articulaciones, los músculos y la piel de la pared posterior de tórax y abdomen, y el ramo anterior va a pasar a llamarse nervio intercostal a nivel del tórax, porque discurre entre los músculos, da una rama que se llama rama cutánea lateral, que va a atravesar los músculos intercostales interno y externo, y se va a dividir en una rama posterior y en una rama anterior para dar inervación a lo que es la pared anterolateral del tórax. Los ramos cutáneos laterales anteriores de las ramas de T2 a T6 van a emerger entre los músculos intercostales cerca del borde lateral del esternón, y van a dar una rama interna y una rama externa, que me van a inervar todo lo que es esta parte, que es la parte medial o la parte sensitiva de la piel de adelante del esternón. En cuanto a la región mamaria, como también me toca dar parte de estos bloqueos, tenemos una parte muscular, una parte de glándula y tejido celular subcutáneo. La parte muscular vamos a tener a nivel más superficial el músculo pectoral mayor, que me va a estar cubriendo el pectoral menor y el subclavio. Va a ir desde la clavícula, el esternón y los cartílagos costales segundo a séptimo hacia el troquíter y del húmero, y va a estar inervado por el nervio pectoral externo y el nervio pectoral interno, que son ramas del plexo braquial. Acá vemos al músculo pectoral mayor, que me va a cubrir al resto de los músculos del tórax, y acá vemos los nervios pectoral interno y pectoral externo, que son ramas del plexo braquial. Bueno, el músculo pectoral menor, que es el que va a estar por debajo del pectoral mayor, va a ir desde las costillas 3, 4 y 5 a la escápula, y va a estar inervado por el nervio pectoral interno. Acá vemos cómo está el pectoral mayor, como lo sacaron como una tapita, digamos, y vemos que tiene la inervación del pectoral interno y externo, y cómo el nervio pectoral interno también atraviesa e inerva al músculo pectoral menor. Otros músculos que tenemos en la pared del tórax, que nos van a servir como reparos anatómicos para los bloqueos, son el músculo serrato anterior, que va a estar inervado por el nervio torácico largo, que también es rama del plexo braquial, y el músculo dorsal ancho, inervado por su nervio tóraco-dorsal. Bueno, el serrato mayor o anterior, como les decía, va a estar proyectado sobre las primeras 9 costillas y va a ir hacia el plexo braquial. En cuanto a la inervación de la región mamaria, está dada por varios plexos o varios nervios de diferentes territorios. Por un lado tenemos los nervios supraclaviculares, que son ramas del plexo cervical superficial, que me van a inervar la parte superior de la mama,
Después el plexo braquial, los nervios que nombraba recién, que me van a dar más que nada inervación motora principalmente. Y después tenemos divisiones anteriores de los nervios torácicos, que es lo que explicaba en un principio, que tenemos los ramos cutáneos laterales, que dijimos que salían que eran ramas del nervio intercostal. Este ramo cutáneo lateral va a abandonar su posición, que está entre los músculos intercostales interno e íntimo, va a atravesar el intercostal externo y el serrato anterior, y me va a dar dos ramos cutáneos laterales. Una anterior, que me va a dar inervación a la región anterior de la mama, y uno posterior, que me va a inervar la parte lateral de la mama. Después tenemos el ramo cutáneo lateral a nivel de T2, se van a anastomosar con el accesorio del braquial cutáneo interno, que es rama del plexo braquial, y con los ramos cutáneos laterales de T1, T3 y T4, me va a dar este nervio, que es el nervio intercosto braquial. Es importante porque me inerva la piel de la axila y la porción axilar de la mama. Por ende, si nosotros bloqueamos solamente los otros de la mama, el complejo areola-pezón va a estar inervado por anastomosis de ramos cutáneos de T3 y T4, a veces participan T2 y T5, y ramos cutáneos de T2 a T5 me inervan la parte interna de la mama, y a veces participan T1 y T6, dependiendo de la anatomía. ¿Qué bloqueos voy a hablar hoy de pared torácica? El PEC1, el PEC2, el BRIMA, el erector espinal y el paravertebral. El bloqueo PEC1 fue escrito por Blanco en el año 2011. Este señor como inventa, digamos, este bloqueo como una alternativa a la analgesia peridural y al bloqueo paravertebral para cirugía de mama, y su objetivo fue depositar una solución de anestésico local en el plano interfacial entre la hoja profunda de la fascia pectoral, que esta fascia me envuelve al músculo pectoral mayor, y la fascia clavipectoral, que es la que me envuelve al músculo pectoral menor y al músculo subclavio. ¿Cómo posicionamos al paciente para la realización de este bloqueo? Lo vamos a poner el paciente en decúbito dorsal o supino, con el brazo del lado a bloquear pegado al cuerpo y la cabeza girada hacia el lado contrario, como se ve en la foto. ¿Qué materiales necesitamos para este bloqueo? Una sonda de ultrasonido de alta frecuencia, como explicó Maite en la clase anterior. Las sondas de alta frecuencia penetran poco, pero tienen más resolución, que es a lo que nosotros nos ayuda para ver estas estructuras. Una aguja de Towick, la solución de anestésico local a utilizar, y jeringa de 20 mililitros. El autor, digamos, este Blanco, digamos, que inventa el bloqueo, usa más o menos entre 0,3 a 0,4 mililitros por kilo de una solución de levobupivacaína al 0,25 o bupivacaína al 0,25%. ¿Qué indicaciones tiene este bloqueo? Cirugías de mama con implantes subpectorales o colocación de expansores de mama. Este bloqueo lo que tiene, digamos, el mecanismo analgésico, como solamente bloqueamos los nervios pectorales y, como bien dije, tienen solamente función motora, el mecanismo analgésico sería el alivio del espasmo muscular. Por eso se utilizaría para, por ejemplo, implantes subpectorales. Hay dos tipos de abordaje. Inhibido lo ubicamos por debajo de la clavícula, interno, un poco interno a la apófisis coracoides de la clavícula, y bajo el tejido celular subcutáneo vamos a observar el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, y esta línea hiperecogénica, que sería la fascia. Vamos a introducir la aguja en esta dirección, más o menos 45 grados, y hacia esta línea hiperecogénica entre los dos músculos pectorales. En el abordaje infraclavicular, el transductor también lo ubicamos debajo del tercio externo de la clavícula. Lo que vamos a identificar es los músculos pectorales, el pectoral mayor, el pectoral menor,
y vamos a identificar la arteria acromidotorácica, y lateralmente a la arteria vamos a tener el nervio pectoral lateral. Por debajo del músculo pectoral menor tenemos las costillas y los músculos intercostales. A ver si me faltó algo. Y bien, bueno, en este plano lo que vamos a bloquear son los nervios pectorales. Acá hay un esquemita, que, bueno, en el dibujito, que se ve como al inyectar el anestésico local, difunde en este espacio interfacial y me rodea al nervio pectoral. ¿Qué complicaciones tiene este bloqueo? Inyección intravascular, inyectar, por ejemplo, en la arteria acromidotorácica, una punción pleural, dolor en el sitio de punción o infección, dislocación del catéter en el caso que se utilice catéter de infusión o que la técnica falle. Después, este mismo autor plantea una modificación de este bloqueo, del bloqueo PEC1, que vendría a ser el bloqueo PEC2, para producir un bloqueo de la parte axilar de la mama, mediante dos funciones. La primera función corresponde a un bloqueo PEC1, y la otra en un plano más profundo, en el plano entre el pectoral menor y el serrato. La sonda también la vamos a ubicar por debajo del tercio externo de la clavícula. Lo que plantea es que se puede ubicar la sonda primero a nivel de un bloqueo PEC1, y una vez que visualizamos bien las estructuras, ir moviéndonos hacia externo, digamos, hacia nivel de la axila. La imagen a este nivel vendría a ser esta. Tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor, y por debajo el serrato, las costillas, los músculos intercostales y la pleura. Este abordaje lo que nos permite es bloquear los nervios pectorales, que los bloqueamos a nivel de la punción del PEC1, el nervio intercostobraquial, que es el que me da la sensibilidad de la parte axilar, los intercostales 3 a 6 y el nervio torácico largo. También es útil para el dolor posoperatorio de cirugías con implantes subpectorales o expansores mamarios. Acá hay un video en el que se ve las dos inyecciones. El pectoral mayor, pectoral menor, serrato y tercer costilla, y se va a ver cómo se hacen las dos funciones. Lo que es importante es ver el despegamiento o la hidrodisección a nivel interfacial, y ver si estamos inyectando dentro del músculo, reposicionar la aguja. Así es como se tiene que ver. Que tendría que ser PEC1. Y el 2. Manu, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Yo honestamente nunca hice un PEC 2, simplemente lo había leído. Serían dos punciones las que se hacen al paciente, ¿no? O sea, sí, a nivel paracoracoideo y después me profundizo hacia la axila, sí. oblicuando un poquito más la sonda, ¿no? Si no entiendo mal. Claro, lo que dice el artículo original, digamos, es que
se puede hacer, digamos, hacer la inyección en el PEC 2 o directamente hacerlo corriendo la sonda y inyectarlo como se ve en el video este. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que dice la evidencia con respecto al bloqueo PEC 1 y PEC 2? Hay un ensayo clínico controlado, que es este, que dice que se prueba el bloqueo PEC 1 versus placebo en cirugías de mama oncológica, por ejemplo, mastectomía o tumerectomía, y no se mostró diferencia entre lo que es el dolor en la unidad de recuperación a los 30 minutos, pero es más que nada por eso, porque lo que hace es aliviar el espasmo muscular, porque el PEC1 lo que hace es bloquear los nervios pectorales, que solamente dan inervación motora y no sensitiva. Después, otro estudio me compara, por ejemplo, el PEC1 versus el PEC2 en mastectomías radicales, y se ve la clara inferioridad del bloqueo PEC1 con respecto al PEC2, y dice que el bloqueo PEC1 no tiene evidencia clínica que sustente, digamos, usar el PEC1 solamente como técnica analgésica, sino que deberías hacer las dos funciones del PEC 2, digamos. Y después hay un metaanálisis que compara 13 ensayos clínicos con un caudal de más o menos 815 pacientes, y compara el PEC 2 con la analgesia sistémica y el bloqueo paravertebral. Y lo que dice con respecto a la analgesia sistémica es que hay menor consumo de opioides y menor dolor postoperatorio durante las primeras 24 horas, y con respecto al bloqueo paravertebral, que tendría un efecto similar. Luego tenemos el Brilma, que es también descrito por el mismo autor en el año 2012. El objetivo que tiene este bloqueo es un bloqueo más selectivo de los nervios intercostales para brindar analgesia a la pared torácica anterolateral. Este autor lo describe para cirugía de mama no reconstructiva, digamos, el artículo original fue ese. Y bueno, el fundamento del bloqueo es inyectar la solución de anestésico local entre el músculo serrato anterior y el intercostal externo, es decir, un poco más profundo aún. ¿Qué indicaciones tendría? La tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomías radicales con o sin vaciamiento, aumento de mama subglandular, analgesia para drenaje de tubos de tórax, biopsias de ganglios, mastopexias, fracturas costales, también para dolor crónico. ¿Qué materiales? Más o menos los mismos. Y la posición del paciente dice que puede ser o en decúbito dorsal con el miembro superior abducido a 90 grados, o en decúbito lateral con el lado que vamos a bloquear hacia arriba. Y para mayor comodidad del operador, dice que la pantalla, digamos, del ultrasonido debería colocarse enfrente, del otro lado del paciente. Acá lo que vemos es en un paciente en decúbito dorsal, donde se apoyaría en la línea axilar media el transductor, y lo colocamos en eje longitudinal, como bien muestra acá la foto, y lo que vamos a ver es el tejido celular subcutáneo, el músculo serrato anterior, las costillas, 3, 4 y 5, los músculos intercostales, y por debajo la pleura y el pulmón. Lo que plantea el autor es que dice que el transductor se puede ubicar primero a nivel medio clavicular, y después, una vez identificada la segunda costilla, como para ir identificando las estructuras poco a poco, desplazando el transductor hacia la línea axilar media. La técnica, vamos a introducir la aguja, digamos, por el borde inferior de la sonda, digamos, se introduciría por acá, de caudal a sacranial, y la vamos a posicionar entre el músculo serrato anterior y el intercostal externo. Se puede usar una dosis test de suero salino para ver si estamos en el plano interfacial, y después inyectar el anestésico local.
Más o menos el volumen utilizado es de 0,3 mililitros kilo de solución de bupi al 0,25 o ropivacaína al 0,2%. Acá se ve, bueno, acá se ven las dos fotos, en decúbito dorsal o en decúbito lateral. Acá se ven cómo quedaría luego de inyectar la solución y un esquema. En pacientes que tienen mucho tejido adiposo, por ejemplo, gigantomastia o obesidad mórbida, se puede utilizar una sonda de baja frecuencia para ver con mayor profundidad, las estructuras van a estar más profundas. Bueno, y acá está el artículo original, que lo que plantea es que en este artículo dice que probó de las dos maneras, inyectando la solución de anestésico local por debajo del serrato anterior, es decir, entre el serrato anterior y el intercostal externo, o por encima del serrato. Y la serie original de pacientes describe mayor duración y mayor extensión del bloqueo sensitivo con una inyección superficial al serrato, como se ve acá en esta foto. Y comparte la limitación también con los bloqueos PEC de que no cubre la rama anterior del nervio intercostal, es decir, vamos a tener un bloqueo de la pared anterolateral, pero no vamos a tener un bloqueo de lo que es la línea media o la región interna de la mama. Y este ensayo clínico lo que dice es que se comparó este bloqueo con la analgesia sistémica y disminuye el consumo de opioides en las primeras 24 horas luego de una cirugía mamaria oncológica. Después tenemos el bloqueo del erector espinal, para recordar un poco la anatomía. Los músculos erectores de la columna son un grupo de músculos que se ubican a lo largo de la columna, se van a extender desde la parte sacra hasta la región cervical. Son 9 músculos que se dividen en 3 columnas, iliocostal, longuísimo y espinal, de externo hacia interno, y por encima de estos músculos vamos a tener en la parte torácica el romboides y por encima del trapecio, y en la parte lumbar el dorsal ancho. Bien, es un bloqueo escrito por Mauricio Forero en el año 2016. El objetivo era inyectar el anestésico local en un plano profundo al erector de la columna y superficial al extremo lateral de la apófisis transversa. Lo que tiene esto que va a diseminar esta solución hacia el espacio paravertebral, con lo cual se bloquearían las ramas dorsal y ventral de los nervios raquídeos y también el tronco simpático. ¿Cómo se posiciona el paciente? Va a depender del nivel que se quiera bloquear. Se dice que en un abordaje torácico bajo o lumbar presenta más ventajas emplear un transductor convexo y el paciente en decúbito prono con los brazos colgando hacia cada lado de la camilla, y en un abordaje torácico alto con el paciente en posición de sedestación y transductor lineal. Acá se ven fotos de diferentes posiciones. También lo que decía es que quizás depende más de la comodidad o de la costumbre que tenga el operador a la imagen a formar. Los materiales son los mismos, y los fármacos también se utilizan, fármacos de duración prolongada, como la bupivacaína o la ropivacaína, porque no se produce bloqueo motor y lo que se quiere es una analgesia de larga duración. Hay dos tipos de abordaje, un abordaje sobre el plano transversal y un abordaje en plano sagital. Este abordaje sobre el plano transversal, por lo que leí, decía que se usa más que nada cuando uno no tiene experiencia en este bloqueo y vamos identificando poco a poco las estructuras y luego giramos el transductor a un plano sagital para continuar con la exploración y el plano en donde tenemos que punzar. En este abordaje, en el plano transversal, que sería así, lo que vamos a ver es esta imagen, que tenemos la apófisis espinosa, la lámina o proceso transverso, y la apófisis transversa. Y los 3 músculos, que bueno, acá 3 grupos de músculos, que acá solo vemos 2 en la imagen, que son el espinoso y el longuísimo, acá
más acá estaría el iliocostal. Y nosotros, donde queremos inyectar el anestésico local, vendría a ser entre los músculos erectores de la columna y la apófisis transversa. Y el abordaje sobre el plano sagital es, digamos, el plano objetivo que nos permite la visualización simultánea de varias apófisis transversas y vemos con claridad la fascia del músculo erector de la columna. Lo que se recomienda para la realización es ir explorando de lateral a medial, es decir, comenzando sobre la parrilla costal y después ver sucesivamente la articulación costotransversa, después la apófisis transversa y las láminas. Que ahora tengo un par de fotitos. Acá lo que veríamos, apoyando el transductor sobre la parrilla costal, sería de superficial a profundo, tejido celular subcutáneo, músculo romboides, músculo erector espinal y los intercostales con las costillas, pleura y pulmón. Luego, acercándonos y poniéndonos encima, digamos, de la articulación costotransversa, tendríamos la grasa o tejido celular subcutáneo, romboides, intercostales externos, el erector espinal y las articulaciones costotransversas. Y esta es la imagen, digamos, que nosotros vamos a querer para bloquear, en el que vamos a ver las apófisis transversas, los músculos intercostales, y acá, en este plano, digamos, sería donde inyectaríamos la solución con anestésico local. La punción se realiza en plano, y bueno, es conveniente siempre, obviamente, ver la aguja en todo su recorrido para no tener complicaciones, y lo que hacemos es, digamos, primero, tratar de chocar con la apófisis transversa, y una vez que chocamos con la apófisis transversa, significaría que podríamos estar en el lugar a bloquear, podemos inyectar una dosis test de suero fisiológico para ver la correcta hidrodisección y ver cómo se eleva la fascia y ver la difusión del anestésico local. Vendríamos a bloquear acá, y lo que tendríamos que ver es cómo esto se levanta y queda la solución de anestésico local así. Bien. En el artículo original, el autor inyecta a nivel de T5 y inyecta más o menos 20 mililitros de UPI al 0,25%, y dice que se logra un bloqueo sensitivo de T2 a T9. Y también dice que sirve para el dolor neuropático porque tiene disminución significativa. Se puede usar para dolor postoperatorio o para dolor crónico. Para dolor postoperatorio se puede hacer una punción única o emplear catéter. La punción única, como dije, 20 mililitros de UPI al 0,25, eso me bloquearía más o menos 8 metámeras, y si vamos a emplear catéteres, lo que dicen los artículos es que sería preferible bolos a infusiones continuas. Es lo que leí más o menos, no tengo mucha idea de esto. Y te planteaba ejemplos que podía ser, por ejemplo, una analgesia controlada por el paciente, o las bombas que usaban bupi al 0,25, se podía usar una infusión de 8 mililitros hora, pero decía que daba más resultado usar bolos a intervalos de 60 minutos. O bolos de UPI a 0,125%, 15 mililitros cada 12 horas. Y para el dolor crónico también se puede utilizar, que era muy útil en el dolor neuropático, decía, una punción única de UPI al 0,5 con metilprednisolona. ¿Qué indicaciones tendría? Para bloquear a nivel de T2, sirve para el dolor crónico de hombros, síndrome de latigazo cervical o cefalea cervicogénica. En T3 se decía que se usaba para cirugía mamaria con linfadenectomía.
T5, fracturas costales, toracotomías, un rescate después de una peridural fallida, para neuralgia posherpética, para dolor crónico o metástasis en costillas. Y a nivel de T8, T10, se puede usar para nefrectomías, histerectomías, hernias o laparotomías. Y las contraindicaciones que tiene es, bueno, como los otros bloqueos, la negativa del paciente o la alergia a los anestésicos locales. Y en cuanto a la evidencia de este bloqueo, más o menos puse resumidamente algunas que encontré. Se usó, por ejemplo, en cirugía cardíaca, y se hizo un estudio que comparaba el bloqueo de erector espinal versus analgesia sistémica, y dice que disminuye el uso de opioides y que durante las primeras 12 horas era mucho más efectivo que la analgesia sistémica. En cirugía de mama también se comparó con la analgesia sistémica, demostrando muy poco consumo de opioides durante las primeras 24 horas posoperatorias. Y también encontré otro estudio que dice que en cirugía de mama oncológica, el bloqueo PEC2 fue superior a este bloqueo erector espinal en cuanto a consumo de opioides y dolor postoperatorio. Y en cirugías con videotracoscopía se comparó con analgesia sistémica y también fue superior en cuanto al dolor postoperatorio y al consumo de opioides postoperatorio. Y bueno, por último, el bloqueo paravertebral torácico es un bloqueo bastante viejo, por así decirlo, que se fue perfeccionando después. Surge como alternativa también al bloqueo peridural. En un principio este bloqueo se hacía a ciegas, tomando reparos anatómicos, y bueno, después con el surgimiento de la ecografía se fue refinando usando la exploración en tiempo real. Bueno, para hablar un poco de anatomía, el espacio paravertebral está acá al lado de la columna. Es un espacio que se dice que no tiene límites claros superior e inferior y que tiene continuidad cráneo-caudal. Acá tenemos el espacio paravertebral y tiene como límite interno, vemos los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, el agujero intervertebral y su contenido, que venían a ser los nervios espinales, con su rama anterior y posterior, y tronco simpático. El límite posterior, que es la superficie interna del proceso transverso, el cuello de la costilla y el ligamento costotransverso superior, que se continúa lateralmente con la costilla y los músculos intercostales, y como límite anterior, la pleura parietal. Y interpuesto entre la pleura y los ligamentos costotransversos, tenemos la fascia endotorácica, que es esta estructura que se ve ahí. ¿Qué relaciones tiene el espacio paravertebral? Hacia lateral se va a continuar con el espacio intercostal, hacia interno con el espacio epidural a través de los agujeros intervertebrales, y hacia anterior con el espacio paravertebral contralateral. ¿Qué es lo que tiene este espacio? Tiene grasa, nervios intercostales, ramos comunicantes y cadenas simpáticas. Acá se ve quizás una fotito más linda. Lo que hay que tener en cuenta que los nervios espinales a este nivel son muy susceptibles a los anestésicos locales, porque están segmentados en pequeños ramos que están como libres en esta grasa y no tienen vaina facial y no tienen perineuro, con lo cual eso es lo que hace que el anestésico local difunda más rápido a este nivel. ¿Cómo es la posición del paciente en este bloqueo? Se puede hacer en posición sentada o en decúbito, ya sea lateral o prono. En decúbito o prono se dice que se puede colocar una almohada por debajo del tórax, y en decúbito lateral con el hemitórax a bloquear obviamente hacia superior. Y en cuanto a la localización, la sonda se posiciona en el eje transversal o longitudinal,
y lo que vamos a hacer es identificar las apófisis transversas y las costillas, que se van a visualizar como estructuras hiperecogénicas con sombra acústica posterior. En un primer momento, lo que hacemos es localizar la apófisis espinosa, que vamos a ver acá, y las láminas. Después se mueve el transductor hacia lateral y se identifica la apófisis transversa y las costillas, y después hacia caudal para identificar el espacio paravertebral y el intercostal, que está hacia el lado. Lo que se dice que acá se ve el espacio paravertebral en forma de cuña. Bien. En cuanto a la técnica de punción, en adultos se dice que este espacio paravertebral va a estar aproximadamente a 2,5 centímetros de las apófisis espinosas, o sea, de la línea media. Y lo que se hace es insertar el trocar primero perpendicular a la piel hasta hacer contacto con la apófisis transversa. Una vez habiendo hecho contacto con la apófisis transversa, se recomienda retirar el trocar y se da una angulación de aproximadamente 10 a 15 grados y deberíamos cabalgar, digamos, la apófisis transversa por su borde superior o por su borde inferior. Lo que decían algunos artículos que si cabalgábamos sobre el borde inferior, disminuiríamos una complicación que es la punción pleural, como que estaba visto más casos de punciones pleurales si se cabalgaba por el borde superior que por el borde inferior. Y hay que avanzar, una vez encontrado el espacio, no avanzar más de 2 centímetros, que para la mayoría sería 1 centímetro. Lo que hay que hacer es atravesar el ligamento costotransverso o costovertebral, y se pueden usar jeringas de baja resistencia, y con estas jeringas objetivamos la pérdida de resistencia. Y ahí inyectamos la solución de anestésico local y se puede dejar catéter o no. Acá se ve cómo se vería con la inyección. Bueno, en cuanto a las drogas a utilizar, la mayoría de los estudios están con bupivacaína, ropivacaína o levobupivacaína, que son los de mayor duración, y con respecto al uso de epinefrina, agregarle epinefrina en concentración de 1 en 200.000, como se usaban drogas de vía media larga, no había diferencias significativas en la duración. Y tampoco se había demostrado beneficio en agregar coadyuvantes como por ejemplo clonidina a la solución anestésica, pero sí se había visto complicaciones como inestabilidad hemodinámica agregando. ¿Qué indicaciones tendría? Analgesia postoperatoria, de cirugía torácica, videotoracoscopía, de mama, cirugía renal, hernias, apendicectomías, anestesia quirúrgica en cirugía de mama, en hernias y en exploraciones de heridas torácicas, y en otras como neuralgia postherpética, fracturas costales, dolor de la cápsula hepática post-trauma y en la hiperhidrosis, que se puede usar también. En cuanto a las complicaciones, falla anestésica o analgesia, absorción de anestésicos locales que dan neurocardiotoxicidad, mortalidad no se había registrado, función vascular, hipotensión, función pleural con neumotórax, daño neurológico directo, función dural o síndrome de Horner. Y las más temidas, digamos, siempre eran las menos frecuentes. Y en cuanto a la evidencia de este bloqueo, si bien disminuye muchísimo, lo que dicen estos estudios es que si bien disminuye mucho las complicaciones que podemos tener haciendo un bloqueo peridural, algunos estudios decían que en unas primeras horas daba analgesia similar, pero después siempre es mejor la analgesia que da la peridural que lo que da este bloqueo pasando, digamos, las horas. Pero bueno, el beneficio que tiene este bloqueo es mayor seguridad y menor incidencia de complicaciones graves, mayor estabilidad hemodinámica, mejor función respiratoria y mayor aceptación del paciente.
Otra cosa que por ahí decían, estos estudios comparaban la punción única o la punción múltiple, es decir, podíamos usar todo el volumen del anestésico en un solo espacio o punzar, dividir esa dosis, 3 o 4 espacios, me daba más niveles, pero tenía una duración aproximada entre 8 a 10 horas, y una punción única me daba una analgesia de hasta 18 horas. Así que, bueno, eso. Si hay alguna pregunta, nada más. Muy bien, Manu. Perfecto, Manu. Muy clara. Gracias. Muy bien, Manuela. Gracias. Yo tengo una pregunta, Manu. Poné la diapositiva donde mostrabas la sensibilidad o la inervación que daba el pectoral lateral. A ver. En el PET-1. Pusiste PET-1 que vos le decías interno. El día que yo estaba en la misma posición que está Guille, me dijeron que me estaba haciendo el gato. Y encima fue él el que me lo dijo. ¿No se acuerdan? Que estaba mostrando el bíceps. Ahora se está haciendo... Que estaba escrito, Manu. PET-1, acá, a ver, Sí. más atrás. Más atrás. Más atrás. No, el 1, Manu. Donde pusiste que lo que inerva la sensibilidad del pectoral lateral. Ah, acá. Ah, donde está lo de los nervios. Sí, sí. El pectoral mayor, que está inervado por los nervios pectoral externo e interno. Sí, mi pregunta es que si el pectoral lateral no te da la inervación sensitiva de la parte superior de la mama, y sin embargo el PET-1 que bloquea bien el pectoral lateral, como mostraste ahí en una foto, y el pectoral medial, no te da inervación sensitiva, te da contra los espasmos nomás. Esa es mi duda. Mirá, por lo que yo leí, decía que todavía no hay estudios que digan que da inervación sensitiva, que solo el mecanismo analgésico sería la disminución del espasmo muscular. Bien, perfecto. Pero bueno, eso es lo que yo leí. Generalmente hacen el 1 y el 2, los dos juntos, en la misma punción. Claro, que dice que el uno aislado no alcanzaría como técnica analgésica. Yo tengo una Si no, pregunta. el equivalente sería el PEC-1 y el Brisma. Claro. Yo por lo que había leído, el 1 solo te servía nada más que para la colocación de expansores. Claro. No sé si estoy Eso es bien, lo pero creo que era eso es para que lo único que dice, te servía, aislado. como te alivia el espasmo muscular, te ayudaría, digamos, en los que son expansores o prótesis de mama que están por detrás del músculo, porque te alivian la contractura. Te queda el músculo relajado, digamos. Perdón, mi amor, yo te andaba porque el papá está estudiando. Y yo tengo una pregunta. Es tal cual así, chicos. No, cuando le toman sensibilidad térmica a estos pacientes no tienen cambio. Sin embargo, tienen alivio del dolor. Yo lo uso mucho en nodulectomías. Y cuando vos le haces la sensibilidad térmica pensando que vas a buscar alguna diferencia, no la tienen, sin embargo no les duele. O sea que Claro. no hay un dermatoma con el PEX-1. Gracias, Mauro. No, Manu, yo tengo una preguntita. ¿Es lo mismo estos bloqueos hacerlos antes o después de la incisión quirúrgica? ¿Se recomienda hacerlo antes? Mirá, Sí. por lo que yo leí, como en realidad tarda
ratito, digamos, 15 a 20 minutos en tomar el bloqueo, todo depende el tiempo que vos tardás entre hacer el bloqueo y despertar al paciente, digamos. Si vos haces el bloqueo y al toque despertás el paciente, quizás el paciente se levante con un poco de dolor, pero bueno, todo depende del tiempo de latencia del anestésico local. Claro, capaz que en los PECs o en las cirugías de prótesis de mama, no sé si es mejor hacerlo antes por el tema de la prótesis. No sé. Naturalmente, según lo que yo tengo entendido, toda anestesia regional lo que evita es evitar que básicamente la cadena del dolor, la vía del dolor llegue hasta el sistema nervioso central, la médula espinal o el asta posterior de la médula espinal. Claro. Naturalmente nosotros, evitando que se desencadene la vía del dolor, evitamos esa sopa de sensibilización basada básicamente en la liberación de sustancia P y esa sensibilización periférica con futura sensibilización central e hiperalgesia alodina, hiperalgesia primaria, después hiperalgesia secundaria. Moraleja, siempre sería mejor, según tengo entendido, que sea previo. Siempre que el cirujano te permita, mejor previo. Y después yo quería hacer una observación, medio en una acotación, por ahí Mauro o el que haga más de este tipo de bloqueos, yo no tengo tanta experiencia, de que es interesante ver en estos abordajes que son sagitales, o parasagitales, mejor dicho, a la columna vertebral, cómo es la diferencia de las imágenes que vamos observando. O sea, la apófisis espinosa se ve más bien como un dedo de guante, más pequeñito, similar a la costilla, la apófisis transversa como si fuera una cabecita de un caballito, así medio oblicua, y después ya la lámina similar a la transversa, que es la que apuntamos, que es ya como una superficie recta, por así llamarlo. Yo particularmente si van a empezar a hacer estos bloqueos, les sugiero fuertemente que antes de empezar a pinchar, empiezan a conocer la zona anatomía. Mucho, porque es importante reconocer las estructuras. Cada bloqueo tiene una forma de por lo menos lo que yo hago, ¿no? Cada bloqueo, sobre todo lo que habló Manu muy bien, de cómo empezar a encarar un PEX no es lo mismo que cómo se encara un paravertebral, que cómo se encara un ISP. Son todos distintos la forma en que lo empezás a ver. Pero lo más importante es que reconozcan las estructuras donde tienen que poner el anestésico, pero sobre todo lo que tienen que cuidar de no pinchar, ¿sí? Eso se los recomiendo. Habría que ver cada uno y hacerlo en pacientes, ahora es difícil verlo, pero yo les recomendaría que primero antes de querer hacerlos, hagan un buen estudio de sonoanatomía en los pacientes. Ya que a veces los pacientes están dormidos y tienen el ecógrafo ahí, empezar a jugar con eso, me parece que es lo primero, ¿sí? Mauro, una pregunta. Ahí Maunu puso que en el paravertebral tenía el 0,5% de complicaciones de neumotórax, teniendo la pleura ahí tan cerca. No sé qué experiencia tienen ustedes en las complicaciones. Mirá, nosotros, el paravertebral, nosotros hacemos todo lo que es videotoracoscopía, hacemos paravertebral con catéter, le dejamos catéter a todos los pacientes. La gran ventaja es que los pacientes van a llevar neumotórax por el tipo de cirugía que tienen. Es más, me acuerdo hace cosa de 2 o 3 semanas que pusimos un catéter y cuando el cirujano entró, miró con la cámara y teníamos el catéter dentro de la cavidad. O sea, así que al final lo retiramos un poquito. O sea que el problema del paravertebral es que vos desde la zona anatomía lo podés ver bastante bien, el triangulito, ¿sí? O sea, ver la pleura, ver la fase endotorácica, pero en general como estás angulado y sobre una estructura que tiene la sombra acústica de la costilla, es difícil ver la punta del catéter. Entonces a veces haces la punción, inyectás el líquido y cuando pasás el catéter no ves dónde quedás. A veces nosotros le tiramos un poquito de aire para ver si queda en el espacio, pero muchas veces cuando avanzás el catéter, lo avanzás y no te das cuenta y a veces perforás la pleura. Por eso es un bloqueo que hay que tenerle bastante respeto si uno lo hace con el paciente que no va a llevar neumotórax. En una videotoracoscopía va a llevar neumotórax, así que
A lo sumo después te encontrarás con el catéter ahí dando vueltas, o le harás un neumotórax con la aguja, lo que no es tan grave en este caso, ¿no? Pero sí que es como lo contaba Manu, es un excelente bloqueo comparado con la epidural torácica, es un excelente bloqueo para cirugía videotoracoscópica. Para toracotomía no hay con qué darle, la peritorácica es lo mejor que hay, ¿sí? Porque, como dice Manu, la calidad de la analgesia que da la peritorácica, el paravertebral, nosotros lo usamos como analgesia multimodal. A los pacientes salen con una dosis de morfina y con AINES, a diferencia de la peri, que vos haces una peri, con todos los problemas que tiene la peritorácica en cuanto al hemodinámico, ¿no? Pero en calidad analgésica no tiene comparación. Por eso se reserva más para la cirugía toracoscópica, ¿no? Totalmente, puedo decirles que, bueno, totalmente de acuerdo con Mauro. Con respecto a la primera parte que dijo, me parece lógico y de buena costumbre el reconocer primero las estructuras anatómicas o sonoanatómicas para después, poco a poco, poder ir metiéndose con la aguja. No son bloqueos difíciles, ninguno de los que muy bien habló Manu, pero necesitan por ahí de tener una cierta experiencia o que hayan visto o que vayan viendo, sobre todo con los bloqueos de tórax que hemos hablado, no te hablo el espinal, pero sí de los que tenemos la posibilidad con el paciente dormido, con un poquito de tiempo de explorarlos, con un ecógrafo al lado, ir viendo las diferentes cambios o estructuras que tenemos que reconocer para hacer un buen bloqueo. Y con respecto al paravertebral en torácico, sí, si es una toracotomía, no cabe duda que le haría, o yo querría que me hagan el día de mañana, si la necesito, una peridural torácica, ¿no? A pesar de ser más complicada incluso me parece que hasta en hacerla, que necesita de cierta experiencia también, pero bueno, es mucho más efectiva. Alguna salvedad en cuanto a los PECs que nombraron y al ESP, que tiene menos años de recorrido, pero que yo les puedo contar alguna experiencia que tenemos en cirugía de mama. El PEX-2 lo usamos, hace varios años que lo estábamos usando, pero más que nada no pensando en la analgesia posoperatoria de la axila, porque en realidad la piel de la axila no es algo que sea difícil de controlar el dolor. El tema es pensar en el dolor persistente, dolor neuropático que tiene la cirugía de amputación que implica un vaciamiento axilar. Entonces, como el PEX-2 utilizado como analgesia multimodal para disminuir el dolor persistente, para eso lo estamos usando. Y la verdad, con buenos resultados en relación a lo que nos decían los ginecólogos, pero obviamente como en el contexto de una analgesia multimodal, solo no tiene sentido. Y en cuanto al ESP, tenemos en realidad nos piden ya los ginecólogos que todas las cirugías que son de mastectomía con reconstrucción, el ESP no hay con qué darle. Es lo mejor que nos está resultando. ¿Sí? Le hacemos un ESP torácico, y es más, hemos dejado a algunos pacientes con catéter, pero hemos tenido pacientes de 48 horas sin dolor con ESP. El ESP es una cosa rarísima, realmente no sé ni cómo actúa, pero bueno, exacto. La verdad es que los resultados superan a lo que es la anatomía. La verdad no sé por dónde anda. ¿Qué haces con el ESP? Pero anda fantástico. Y usás menos solución aparte, ¿no? Menos cantidad de droga, menos volumen de droga. 15, 20 mililitros de UPI 0.25 usamos, claro. Y lo estamos usando también para VATS, cuando a veces no vemos bien el paravertebral, lo usamos para cirugía de abdomen superior. La verdad, el ESP son esas cosas que le hemos puesto catéter a algunos pacientes que tenían dolor, fracturas costales con dolor refractario, que tenían peri, queríamos destetarlo de la peri, hemos puesto catéteres en ESP, la verdad, sin creer, porque la verdad, vamos a probar, y la verdad andan fantásticos, es un bloqueo que en ese sentido, y es fácil de hacer, otra ventaja que tiene, es un bloqueo muy fácil de hacer. Así que yo realmente los invito a que practiquen la sonoanatomía para empezar a usarlos mucho.
Y para anestesia de cirugía de hernias inguinales, solamente con el ESP los hacían. No sé, ahí en el hospital hay un cirujano que empezó a hacerlo sin anestesia, pero le hacía el erector espinal, y la verdad que se escuchaban los gritos de los pacientes. Marce, te hago una pregunta. Cuando vos haces un erector espinal, ¿no estás cubriendo la parte de pared? Por ahí te falta la parte, digamos, movimiento de tripas, por así decirlo. Claro. De cavidad. El punto es ese, y por otro lado, hay una cosa. Fíjense que el ESP está descrito a nivel torácico y lumbar alto, y a mí siempre me genera la duda de estos de bloqueos interfaciales, si realmente estás cubriendo los ramos posteriores y no los ramos anteriores. Cuando ya te vas de los intercostales para llegar a los abdóminos genitales, a mí me da un poquito. Yo realmente no hice nunca ESP lumbar, pero siempre me genera la duda, digo, le voy a hacer algo para cubrir los abdóminos genitales, pudiéndolo hacer en un TAP o un cuadrado lumbar. No lo intenté nunca, y tampoco sé si, porque no sé cómo actúa, no me animé nunca a hacerlo a nivel lumbar. Pero bueno, si hay alguien que lo describió y dice que funciona, pero no, seguro que no va a cubrir los ramos viscerales, eso seguro que no. No sé, creo que no. Creo que no. Igual dicen que se va también cierta parte del anestésico hacia el lado contralateral, cuando lo ven, cuando le inyectan contraste y después lo ven en el resonador, ven que de alguna forma se va hacia el lado contralateral y que te cubre, inclusive a veces bilateral. Muy raro, pero bueno, así lo mostró este hombre de Santa Fe cuando presentó el bloqueo. Eso último, Marte, bien del paravertebral. Claro, o sea, de hecho actúa en parte como un paravertebral, en parte como una peritorácica, o sea, es impredecible la forma de actuar, o sea, no impredecible, no se sabe bien cómo actúa, o sea, por dónde difunde el líquido y cómo termina bloqueando los nervios, es una cosa media rara, pero funciona, eso la verdad que funciona. Yo tengo una consultita acerca del PEC, por ahí media básica, pero ¿cuánto podría llegar a ser la pérdida de la efectividad ante la no localización de la arteria cromio torácica? O sea, ¿cuánto acromioclavicular, discúlpame, cuánto es que cuán excluyente puede llegar a ser al momento de la realización de la técnica? Yo la experiencia que tengo, Agus, siempre la encontrás, es muy difícil que no la encontré, por empezar, siempre está y siempre se ve, pero bueno, forma parte de la técnica también, ¿no? El tenerla a la vista, en ese caso la tenés que buscar, si no sería tirar muy al tuntún entre el pectoral mayor y el pectoral menor, ¿no? Depende también qué cantidad le pongas, te puede hacer más o menos efecto. Como anécdota les cuento que Rafael Blanco fue uno de los que me enseñó a hacer ecografía ya por el año 2007, 2008. Un tipo muy fanfarrón, y vivía en esa época en Birmingham y trabajaba en un hospital inglés, y es un gallego, Rafael Blanco. Y en ese momento estaba con el tema del PEC, y después lo volví a ver allá por el 2011, casi ya cuando me volví a 2012, y estaba con el PEC 2, un tipo que tenía muchísima experiencia y muchísimas ganas de enseñar, y un tipo que, bueno, vieron que hay un libro que lo escribió él también, o 2 libros que tiene, un personaje, lamentablemente muy fanfarrón, pero un buen personaje que creo que le hizo muy bien a la ecografía. Sí, del PEX 2, yo lo que vi ahí, Manu, que mostraste que la inyección, en ese video que mostraste del PEX, la inyección la hacía por encima del pectoral menor. En general, hay varias formas de hacerlo. Yo lo suelo inyectar, por debajo. Cerrato, ¿no? Claro, para que difundan en el plano del cerrato. Claro. Aparentemente, ese plano genera una mejor difusión del anestésico hacia los ramos torácicos que te van a dar la sensibilidad de la axila. Claro. Vos mostraste un video donde ese.
donde vos tenías la inyección en el mismo video del 1 y el 2. Fíjate que en la parte del PEX 2 lo inyecta por arriba del pectoral menor, o sea, entre el pectoral menor y el serrato, y en realidad la forma en que, no sé, que Raúl probablemente lo hace igual, es que la aguja llegue y contacte con el periósteo de la costilla y tratar de que el líquido difunda por debajo del serrato y no por arriba. Sí, iríamos un poquito más adelante de lo que dejó la aguja este hombre. Claro, yo contacto con el periósteo, llego al periósteo, lo raspo un poquito y ahí inyecto para que el líquido quede por debajo del serrato. Claro. Sería más seguro, Mauro, además, ¿no? Chocar hueso, vos sabés que estás cubierto atrás también. Para mí por eso es importante, yo lo que decía la zona anatomía. Para mí el PEX, continuamente tenés que estar viendo la pleura y apuntar al periósteo de la costilla, para que no tengas ningún problema en este bloqueo. Si dejás de tener esas dos referencias, es riesgoso. Entonces, no solamente ver la aguja en todo momento, pero yo apunto a la costilla. O sea, es más, busco específicamente, hago toda una zona anatomía para reconocer cuál es C4, T4, perdón. O sea, me voy primero por debajo de la clavícula, busco el paquete de la subclavia, de ahí me voy a medial, encuentro la segunda costilla y empiezo a bajar. 2, 3, 4. Cuando encuentro la cuarta costilla, a nivel de la línea axilar media más o menos, la dejo en el centro de la pantalla y apunto a la cuarta costilla. Esa es la forma habitual. Y si veo bien el plano de los pectorales, a la salida o antes, si lo veo bien, hago el PEX 1, si es una cirugía de nodulectomía más vaciamiento axilar, por ejemplo, en ese momento lo inyecto. Si no lo veo bien, como dice Raúl, hago 2 punciones y me voy a buscar bien la arteria acromio-torácica. Sí. Sería similar como al ISP, por así decir, la técnica. Similar en el sentido de ir a contactar el hueso, sí. Algo hueso, con hueso, claro, algo hueso, óseo. El ISP es lo que para mí, bueno, yo lo hago así, como lo mostró Manu. Lo primero que voy a ir a buscar es descartar que no voy a pinchar la pleura. O sea, voy de lateral a medial, busco bien la pleura, veo las costillas de la pleura y me voy acercando despacito a la línea media hasta que veo la transversa, porque el riesgo ahí es que le hagas un neumotórax. Entonces, primero esa imagen, y una vez que llegaste a esa imagen, te empezás a medializar cuando encontrás las transversas, que tenés esa imagen, yo lo que hago es oblicuar un poquito el transductor para que esa transversa que está media torcida queden lineales. Eso es con un ligero tilteo del transductor para que queden lineales y vos tengas un buen acceso en plano a la transversa, ya en forma lineal, para separarla bien del músculo. Por eso les digo, lo que está bueno es que jueguen con los pacientes y lo vayan viendo muchas veces antes de pinchar. Che, Mauro, una pregunta. ¿En los simuladores que tenemos en la asociación, estas cosas las podemos hacer o no? No, los simuladores... ¿No tiene columna? Claro, los simuladores para bloqueo es solamente para el reconocimiento del plexo braquial, ¿sí? No está pensado para esto. Pero hay simuladores para esto, ¿no? Vos sabés que debe haber, yo imagino que debe haber, pero no sé, habría que buscar, sí, debe haber, seguro que hay. No, porque técnicamente, viste que bueno, yo no sé si estaremos exagerando en esta etapa de la anestesiología, pero el recurso del anestésico local o del bloqueo, cualquier tipo de bloqueo, y parece que cada vez salen más y aparecen más, y hay mucha gente interesada, viste, en hacer estas cosas, como analgésico o como ayuda de una analgesia multimodal y todo eso, está haciendo que cada vez sea más, y hoy en día, inclusive en la formación, como veo que ya la parte anatómica, como usábamos en otra época, ya dejó de tener efecto, ¿no? Ya prácticamente sí o sí tenemos que dirigirnos hacia la ecografía y eso, más que nada para el tema de enseñanza, por eso te preguntaba.
Sí, la verdad, tendría que buscar a ver si hay algo de simulación en esto, Tendríamos que yo te averiguar. digo, lo que a los chicos, sobre todo, no quiero ser reiterativo, pero ya que tienen el ecógrafo, la mejor forma de aprender es primero ver la zona de anatomía. Después el tema Sí. de la coordinación mano-ojo la van a adquirir también con bloqueos que Sí, son la más adquirís. conocidos. Sí, sí. Pero Sí, sí. acá la zona de anatomía es fundamental, porque hasta que a mí me costó, obviamente no hay simuladores ni nada de esto, los primeros tiempos cuando veías los videos, lo que me costaba es darme cuenta de la zona de anatomía, para Claro. después pinchar, porque una vez está tentado, ve un bloqueo y lo quiere pinchar al toque y no entiende ni lo que está viendo. Entonces, Exacto. es mejor primero hacerse el ojo de lo que tiene que, sobre todo lo que no tiene que pinchar. Claro. Por eso te pasa mucho con columna, ¿no viste? Columna es una de las cosas que tenés que ver Claro, mucho para identificar claro. y saber qué es lo que estás viendo. Que estás viendo lámina y que no estás viendo apófisis transversa, que estás viendo espinosa y no otra cosa, o sea, que estás viendo el componente anterior y no el posterior. Es decir, hay muchas cosas como Totalmente. para meterse a hurguetear y verlo.